Hoy tengo una invitada especial, mi esposa Ana Victoria, y saben algo, estamos de aniversario, estamos cumpliendo 6 años de casados y una de las formas para celebrar este aniversario es por medio de esta conversación, contando nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho en nosotros, porque estos 6 años no han sido fácil. Eh, Amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes compartiendo esto? Bien, porque sé que pues es un testimonio y como tú muy bien lo dices, eh, y que las parejas que van a ver este video van a sacar las cosas que le aportan para mejorar, ¿sí? Porque pues todas las parejas no son iguales, eso yo lo entiendo, todas las personas no somos iguales, y la convivencia en casa pues de todos no es igual, no son las mismas situaciones, pero que uno sabe que tiene a alguien que está ahí, que lo apoya o que puede recibir ese buen consejo que le ayuda pues para el matrimonio, que le aporta, que le suma y no le resta. Para mí el mejor negocio que yo he hecho en mi vida, no es porque mi esposa esté acá, hago la aclaración, ha sido haberte elegido como esposa, porque como dice en la palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Y, y claro, no ha sido fácil, no ha sido fácil. Han habido muchos momentos donde uno ha querido, hablo por mí, he querido tirar la toalla, pero sabemos que lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Me gustaría que habláramos un poquito acerca de cómo nos conocimos porque fue algo curioso. Yo recuerdo que publiqué una oferta de trabajo en Marketplace. Estaba buscando personas para trabajar y allí me escribió mi esposa. Yo le di la información, la cité a una entrevista. Recuerdo que no pudiste ir porque te habían sacado las cordales, Mm, pero cuéntame, ¿en qué estabas pensando cuando me escribiste? ¿Cómo fue todo? no, pues fue algo como que se dio, sí, eso que tú me diste la información por Messenger. eh, y pues en realidad como que en el colegio fui muy poca amigos, en realidad. Entonces como que bueno, dije ya había terminado el colegio, estaba en casa, había dejado de laborar, bueno, estaba con el tema de las cordales. Y bueno, no, pues me dio como que el tema de uno relacionarse, ser amigos como tal. Y pues como yo me puse a mirar su perfil y vi que usted estudió cerca a mi colegio. Entonces, pues, estudiamos ahí pegadito. Dije, no, pues, en cualquier... De pronto viéndolo en persona, conociéndolo, pues uno se acuerda si lo vio o no lo vio cuando pasaba por ahí por el colegio, porque pasaba todos los días en la mañana y al mediodía que uno salía. Sí, 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 fue algo impresionante porque hago la aclaración. Yo cuando conocí a mi esposa, cuando estuvimos hablando, eso fue hace 8 años aproximadamente, pues no estaba firme en las cosas de Dios, no estaba muy conectadito. Entonces yo también andaba ahí como digamos, explorando, ¿no? Buscando también, digamos, hacer amigas y todo este tema. Pero pues si les soy honesto, nunca me imaginé que esta iba a ser mi esposa, ¿no? Todo surgió como con una amistad. Ujú. Pero bueno, hoy entiendo, amor, que nada es casualidad, todo es con un propósito. Hoy en día yo digo, las casualidades para mí no existen, sino que todo tiene una causalidad. Recuerdo que cuando nos conocimos, empezamos a salir. Recuerdo mucho esta experiencia porque un día estábamos allí en mi casa y mi esposa, bueno, en ese entonces era mi amiga, vio un librito mío que me habían dado a mí en la iglesia y ella cuando me preguntó por ese librito, yo como que dije, no, eso no es nada, como que digamos que me da un poco de pena admitir que asistía a una iglesia cristiana. Y recuerdo que en ese entonces yo iba esporádicamente, me gustaba ir mucho a los cultos de jóvenes. Pero ya cuando vio este librito, eh, yo dije, bueno, voy a invitarla como tal a la iglesia. Y recuerdo, amor, que cuando te invité a un culto de jóvenes,
fue algo muy especial porque si lo digo yo me sentí como, dije, uy, no, ¿qué va a pensar esta mujer ahora de mí? Que yo a dónde la traje, porque la persona que predicó en ese momento habló fuerte, o sea, como que yo me sentí, ¿sabe? Me sentí como confrontado, me sentí que no estaba haciendo las cosas bien. Me gustaría que usted me comentara eso, amor, cómo usted se sintió cuando yo la invité por primera vez a la iglesia y eso. Pues en realidad yo estaba pasando por una etapa como de rebeldía, podría decir así, en esa edad, donde así mi mamá, mi abuela me dijeran, vaya a la iglesia católica, yo no iba, ya a mí ya no me llamaba ni me interesaba ir a misa o congregarme, ¿sí? Entonces yo ya no quería nada ni seguir con los procesos que se llevan en la iglesia católica. Entonces pues yo le vi ese libro, me causó curiosidad porque el nombre se me hacía conocido porque una vez en el colegio nos llevaron allá a un evento. Y pues claro, pues la iglesia, todo. Y ya anteriormente me habían hecho otra invitación, pero yo le he dicho no, yo por allá no asisto. Como tal, como por lo mismo, como con la actitud que yo traía. Entonces ya cuando usted me invitó, yo dije, pues bueno, démosle como esa oportunidad, vamos a conocer qué es. Obviamente yo me acuerdo mucho que yo me sentía muy apenada, muy achantada, yo que no nadie me mire, que no me vayan a decir que me levante o preguntarme algo, me sentía súper apenada, pero pues a la vez como que también muy en el fondo también me llamó la atención y me gustó mucho pues cómo explicaban, ¿no? Porque pues yo venía con un concepto y allá totalmente diferente le explican a uno, ¿no? Y más pues se lo explican a uno como joven, ¿sí? Aunque confrontan y todo, pero no me pareció de todo mal, pero sí como con esa pena, ¿no? Como que, uy, no me van a preguntar ni nada porque... Claro, recuerdo muy bien que en ese entonces usted tenía 18 años y yo 19. Estábamos súper jovencitos. Y cuando tomamos la decisión de casarnos, fue como yo tenía 20 y ella 19. Entonces nos casamos muy jóvenes y recuerdo que cuando tomamos la decisión de casarnos, me adelanto un poquito, muchas personas, y lo digo por mí, me decían, bueno, ¿usted qué va a hacer? ¿Por qué se va a casar tan joven? Algunos me decían, bueno, ustedes ni tienen hijos y ya se van a casar. Pero digamos que tomamos esa decisión porque sabemos que se nos fue revelado. Tomamos una decisión que en su momento, aunque no teníamos la capacidad económica para decir, bueno, vamos a asumir este gasto, lo hicimos porque quisimos ser obedientes a Dios y hoy puedo dar testimonio que fue la mejor decisión que he tomado porque sabemos que lo hicimos para agradar a Dios más que por, por cualquier otra cosa. Es más, yo recuerdo que estas argollas en ese entonces nos costaron 500,000 pesos. Y yo tuve que inclusive hacer un préstamo con una persona porque me hacía falta para comprar el tema de las argollas. Inclusive cuando nos fuimos a vivir juntos fue a un aparta estudio y nosotros que nos casamos y empezó pandemia. Entonces la luna de miel se nos alargó y realmente en la parte económica al principio fue muy difícil, pero Dios nos respaldó mucho. Pandemia nos fue muy bien, o sea, nosotros nos casamos y nuestras finanzas empezaron a mejorar bastante bien. Dios nos empezó a respaldar y poco a poco fuimos creciendo. Hay una anécdota que yo la recuerdo mucho y es una vez que íbamos subiendo por la loma de Bugambiles y íbamos en mi moto, yo mi primera moto, una NKD. Yo la había sacado nueva, financiada, y primera vez que yo ando así en moto y esa moto se me apagó. O sea, se me apagó porque literal me había quedado sin gasolina y no la había puesto en reserva. Pero yo no sabía, o sea, no era porque de pronto en ese momento no tuviera plata para echar la gasolina, sino que me confié.
En todo caso, me quedé sin gasolina, se me apagó la moto y nos empezó a llover y subimos la moto, empezamos a subir la moto y mi amor ahí ayudándome a empujar la moto, claro, y empezó a llover, nosotros ahí mojadísimos y nosotros que subimos La la loma. loma y ahí sí se me dio por moverle algo a la moto, claro, la había puesto en reserva y ahí sí me prendió. Pero en el momento que íbamos subiendo esa loma, yo le dije muy claro a mi amor, yo le dije, amor, algún día vamos a estar subiendo esta misma loma, pero en una camioneta. Y yo no sé por qué dije eso. Bueno, lo dije porque creía claramente. Y cuando efectivamente unos años después subimos allí por una camioneta, recordamos esa escena. Amor, cómo Dios nos ha bendecido en nuestras finanzas. eh, Porque le hemos buscado, porque le hemos sido fiel. Digamos que eso, en la parte financiera hay que ser claros y dar testimonio. Eh, Como pareja, Dios nos ha bendecido y ha sido para mí un gran privilegio y una gran bendición poder trabajar contigo, porque no solamente eres mi esposa, eres mi mejor amiga, eres mi socia, trabajamos juntos. Y ha sido algo muy especial porque somos un complemento. Aquí donde nos ven somos totalmente diferentes. Mi Ujú. esposa es introvertida, yo soy extrovertido. Cuando llegamos a un lugar yo saludo a todo eso. Mi esposa es más como... Pero ¿saben algo? De eso se trata un matrimonio. Entonces quería como compartir esa parte, pero quiero que pasemos a una parte y es que cuando tomamos la decisión de casar, un año, yo hago la aclaración que hubo muchas veces en las cuales yo decía, no quiero, o sea, ¿por qué tomé esta decisión de casarme? Como que, uy, no. O sea, hubieron muchos momentos donde quise tirar la toalla, discutíamos y aún ya conociendo la palabra, aún congregándonos, o sea, el enemigo nos atacó fuertemente en nuestro matrimonio. Pero hay algo que yo admiro de mi esposa profundamente y es que tú siempre, nunca dijiste, o sea, yo por más de que decía, amor, separémonos, tú decías no, como que no. O sea, como que fuiste muy persistente en la relación y realmente lo admiro porque siento que en esa parte mía fui como muy maduro, ¿no? Como que querer dejar algo inconcluso, pero admiro eso mucho de ti, de que tú siempre has estado ahí como que en las situaciones buenas, en las no tan buenas, y siento que eso ha sido clave para que podamos, para que hayamos como perdurado, para que hoy en día podamos decir aún estamos juntos. Ujú. ¿Usted qué piensa acerca de eso? Pienso mucho en el tema de que, digamos, sí, claro, al principio no fue fácil, fue algo mucho de perdurar, de uno conocerse verdaderamente ya en los roles del hogar, de la convivencia, sí, como tal, entonces ha sido como algo de algo que yo entendí y que estaba recordando y era que cuál era el propósito por el cual Dios nos había unido, porque Él une son propósitos, ¿sí? Él une vidas y era de que nosotros, que digamos, cerráramos esa puerta generacional de que venía en nuestros hogares y era que se iban a vivir juntos, mas no se casaban como tal, ¿sí? Entonces como que Dios en ese proceso, Él me recordaba y me enseñaba eso de entender el por qué, ¿sí? De que se había pues quebrantado eso y que había iniciado algo nuevo en nosotros, en estar bajo pacto, estar bajo matrimonio, ¿sí? Y de que Él nos fortalecía, ¿sí? A pesar de las circunstancias, a pesar de que aún en ese tiempo éramos apenas estábamos comenzando en las cosas
de Dios, ¿sí? Esos primeros pasos de conocerlo, de aprender, de uno congregarse, de hacer procesos que son importantes. Entonces, sí, en mí mucho ha estado el tema de la persistencia y de tener claro cuál es el propósito, no solamente el propósito de nuestro matrimonio, de Ana Victoria o de Miguel, sino pues el propósito de Dios, y pues entender que el enemigo siempre va a tratar de dividir, de acabar un hogar, porque pues el enemigo siempre trata en la cabeza, que es el hombre, que es el sacerdote. Entonces uno de mujer también pues tiene que levantarse y pues persistir, estar ahí firme en la brecha y no dejar, sino que solucionar. Sí, aunque para una mujer los sentimientos que le llegan a uno, eso pues, es fuerte en realidad, porque pues una mujer es mucho más emocional que los hombres, sí. A uno aunque no digo que los hombres no son emocionales, los hombres también tienen sus emociones, y de quizás que una mujer los expresa más, sí, los expresa más que ustedes, pero ustedes también tienen sus emociones, sus sentimientos, y siento que ha sido como eso, sí. Siempre que hemos tomado la decisión de obedecer a Dios, vemos cómo el enemigo se levanta. Uh-huh. Y siempre ha sido así, o sea, el enemigo siempre quiere que uno no se levante y haga las cosas bien. Cuando tomamos la decisión de casarnos y ya nos casamos, claro, hubieron muchas peleas, como cuando uno quiere hacer las cosas bien y uno las hace bien, uno cree que pues le va a empezar a ir bien, y sí, claro que sí, pero hay oposición por parte del enemigo. Y en esa oposición de parte del enemigo es importante creer en las promesas de Dios, pero tener una motivación. Ahorita que tú hablabas acerca de romper los ciclos, para mí eso ha sido algo muy determinante, saber que yo crecí, digamos, con un papá ausente, o sea que en este caso pues ambos, ¿no? Yo lo sé que, pues digamos que nos criaron nuestras mamás. O sea, yo no me veo como que mi hija también viva eso que yo viví, sino decir, yo quiero que nuestra hija tenga su papá, su mamá, ahorita nuestro hijo que viene en camino, y que podamos marcar la diferencia, que podamos romper con muchas cosas que venían de nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces ha sido determinante esto. Recuerdo mucho, y este fue un punto como de quiebre. Yo siento que hubieron dos, pero el primero fue como más sutil, porque no me di muy de cuenta, y fue acerca de una estructura que puso el enemigo. Y es que digamos que en el tema de emprender, uno muchas veces se deja llevar por coach o por mentores que hablan del evangelio del yo. Tú puedes solo, tú puedes hacer esto, todo depende de ti. Y hubo un momento donde llegué a creer eso, no, yo puedo solo, no necesito ir a una iglesia para avanzar, yo puedo solo. Y ese argumento hizo que me alejara de las cosas de Dios. Y yo recuerdo que yo dije, ya no quiero asistir a la iglesia, amor, no quiero asistir, y nos apartamos. Y nos apartamos con ese argumento que en su momento creí, pero cuando me di cuenta, ya había pasado como 9 meses, y se me pasó ese tiempo súper rápido, 9 meses, y estaba cogiendo el hábito de tomar, estaba como yéndome por unos malos caminos, unos malos pasos. Recuerdo que cuando tomé la decisión y dije, bueno, amor, quiero que nos volvamos a conectar, porque no quiero que volvamos a llevar como este tipo de vida, lo hicimos, pero fue más como una decisión voluntaria, y no de pronto porque haya tocado fondo. Simplemente como que dije, no, esto no es lo que quiero para mi vida, pero no había tocado fondo. Entonces volvimos, nos conectamos, empezamos a mejorar muchas cosas,
pero hubo un punto de quiebre que para mí ese fue como el que marcó un antes y un después en nuestro matrimonio. Y de eso es lo que queremos hablarle hoy. Ese punto de quiebre, porque recuerdo mucho que empecé a tomar cada semana. Habían veces donde quería tomar hasta entre semana, o sea, el miércoles y el viernes también. Y fue algo muy difícil porque a mi esposa no le gustaba que yo tomara. Yo recuerdo que al principio yo le decía, amor, acompáñame, porque literal tomaba yo solo en mi casa, pero le decía, amor, tú sírveme de DJ, ponme musiquita y acompáñame y vamos hablando. Pero con el tiempo se volvió algo donde ya empezaba a hacerlo con amigos ahí en mi casa, en mi esposa allí excluida. Y hubo un momento donde ya teníamos muchas peleas con mi esposa acerca de ese tema. Es más, o sea, fue tan tremendo esto que yo recuerdo muy bien. Nosotros siempre hemos sido de organizarnos bien financieramente, que es algo que recomiendo mucho a las parejas: anotar sus ingresos, sus gastos, hacer un presupuesto. Eso lo hemos tenido claro desde que nos casamos. Y yo recuerdo que inclusive había tomado la decisión de dentro del presupuesto colocar una categoría para trago. Y yo recuerdo que yo se lo comenté a usted, yo le dije, amor, mire, quiero organizarme financieramente y voy a definir tanto dinero para tomar. Y yo recuerdo muy bien que mi esposa me dijo, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a hacer usted eso? Pero, o sea, fue tan tremendo que yo inclusive ya me estaba organizando financieramente para gastar plata en trago. Y ese tiempo fue un tiempo un poco complejo porque, claro, o sea, yo cuando tomaba, o sea, uno se siente súper bien, uno, las emociones, pero al otro día el guayabo, al otro día hice el oso, hice esto. Pero hubo un día que recuerdo mucho que fue como el 20 de junio del 2022 y yo dije, no quiero seguir así. Entró en mí como un tema de ansiedad, como que no sé, como el tema de autosugestionarme, decir como que esto está provocando algo en mí emocionalmente que no me gusta. O sea, no quiero seguir esto y me empezaban a dar como temor, no sé, yo no sé si eran ataques de pánico, no sé qué era, pero era algo que yo decía, yo no quiero esto para mi vida, yo no quiero como seguir en esto. Y recuerdo mucho que yo tuve una conversación con Dios y le dije, Señor, quiero ahorita obedecerte, pero no quiero hacerlo al 90%, quiero hacerlo al 100%, quiero obedecerte en todo. Quiero obedecerte en mis finanzas, en mi matrimonio. Y a partir de ese momento, lo primero que Dios hizo en mí fue que empezara a cambiar mi actitud con mi esposa. Y empecé a entender que el problema no era mi esposa como yo lo creía en ese momento, sino que el problema era que yo me sentía vacío y que trataba mal a mi esposa. Y una de las primeras cosas que empecé fue a tratar bien a mi esposa, a tratarla con amor. Yo recuerdo mucho que antes de eso a mí no me gustaba que mi esposa se levantara tarde. Yo veía que mi esposa se levantaba tarde, yo le decía, bueno amor, hay que madrugar, hay que trabajar, hay que hacer esto. Ya después de esto yo simplemente la iba y la despertaba con un beso o simplemente ya no como que tenía ese trato. Pero fue determinante porque a partir del momento que yo siempre sacaba la excusa y le decía, amor, es que quiero que tú cambies. O sea, yo soy así contigo, pero es que usted tiene una mala actitud conmigo, y me justificaba. Y fue en el momento donde dije, no voy a esperar a que mi esposa cambie, sino que yo voy a hacerlo, voy a empezar a tomar esa iniciativa. Empecé como dice en la Biblia, a tratar a mi esposa como vaso frágil, y ahí fue donde empecé a ver cómo mi esposa, su actitud cambió hacia mí, pero fue tomar esa iniciativa. Y para mí en ese punto de quiebre, mi esposa, yo siempre se lo he dicho, amor, fuiste una pieza clave porque siempre estuviste ahí para escucharme sin juzgarme. Yo recuerdo mucho que yo siempre he sido así, o sea, yo siempre, amor, quiero expresarme, y te empiezo a contar las cosas, empezamos a hablar,
Y para mí ha sido eso fundamental porque muchas veces hay cosas que el enemigo quiere que guardemos y más uno de hombre que muchas veces está encerrado y uno tiene que soltar, uno tiene que sacar a la luz. Entonces siempre he confiado en mi esposa y le he dicho, mira amor, me siento así, he tenido esta lucha y se lo he comentado y siempre he tenido como ese hábito de confiar en mi esposa para expresarme, para contarle lo que estoy sintiendo y por supuesto yo también para escucharla, como un tema de comunicación. ¿Qué tú tienes que decir acerca de ese tema, de eso que vivimos? Por ejemplo, ¿tú qué pensabas cuando estaba pasando todo eso del trago y eso? Pues en realidad como que era un tema muy emocional, muy fuerte, de que yo me encerraba en el cuarto y me ponía a escuchar alabanza, ¿sí? Obviamente que viene el tema de que uno le da ganas de llorar, como ver actitud, también como ver esas malas amistades, que pues en ese tiempo pues te rodeaban y pues yo siento que eso fue Dios que se encargó, sí, que para ambos no fue fácil en el tema eh, del tema pues de por el lado pues tuyo en el tema de que pues tomara la decisión solo sin que yo te dijera no mira tú tienes que tomar esta decisión, sino que fue algo de parte tuya, pero pues también en mí hubo como ese proceso de sanar, de restaurar, de perdonar, sí, de dejar el pasado como tal. Y pues siento que eso fue también muy importante poder sanar en ese entonces y porque después de haber pasado este proceso que no fue nada fácil, ¿sí? Fue donde Dios vino a restaurar y fue donde Dios nos entregó la promesa después de 2 años de nuestra primera hija, ¿sí? El Señor, siento que pues ambos nos ha utilizado y el Señor me entrega las promesas a mí. Y recuerdo mucho que ya estábamos más comprometidas, estábamos sirviendo en iglesia de jóvenes y estaba yo de privilegio sirviendo en prejóvenes y estábamos haciendo como un mapa de sueño, una actividad bien chévere. Y hubo uno de los profetas que llegó y me pasó y me dijo, esta imagen es para ti. Y yo llegué y la volví a mirar y era la foto de un esposo, una esposa y 2 hijos. Y él me decía que pues esta promesa era para mí y que en el tiempo preciso pues se iba a cumplir, ¿sí? Porque pues aún en nosotros en la proyección no estaba tener hijos, estábamos como que bueno, nuestro matrimonio, disfrutarlo, ¿sí? Y eso fue como otro tema que tuvimos en el matrimonio de tomar esa decisión unánimemente, de decir, queremos hijos, ¿sí? Porque Dios comenzó como a inquietar eso en mí, de que no, ser mamá, pues ya habían pasado 2 años y como que bueno, el tiempo. Y Dios luego comenzó a inquietar el corazón de mi esposo, ¿sí? Porque pues él en eso estaba muy cerrado. Él sí le preguntaban que si quería tener hijos, tú decías, no, yo quiero viajar, trabajar, disfrutar, ¿sí? Pero recuerdo mucho que el Señor llegó un momento donde Él colocó eso en mí, pero Él luego vino y puso algo en tu corazón que tú un momento a otro me dijiste, amor, sí, tomemos la decisión de tener hijos, dejemos de planificar, sí, esto. Y yo que como que bueno, que y pues ahí el Señor ya había entregado esa promesa y el Señor entregó esa promesa y a la semana fue que nos enteramos que estábamos esperando nuestra primera hija. ¿Sí? Entonces también siento que después de haber pasado ese momento
esa situación de aflicción, de llanto, ¿sí? De punto de quiebre, el Señor trajo esa restauración que era necesaria para entregarnos a nuestros hijos. Exacto. Y hoy en día yo puedo decir que tener hijos es lo mejor, porque la felicidad, o sea, nuestra hija ha representado algo muy especial, algo muy bonito, y uno muchas veces se lleva como esas estructuras, ¿no? De que uno sin hijos es mejor en el tema económico, bueno, muchas cosas, pero en realidad Dios es un Dios de familia y los hijos son una gran bendición. Los hijos son una gran bendición y es importante eso tenerlo en cuenta. Es importante tenerlo muy en cuenta. Queremos darle las gracias por habernos escuchado hasta el final. Si ustedes están pasando por una situación difícil, yo le invito a que nos dejen un mensaje. Estamos para escucharlos, para ayudarlos. Sabemos que todos pasamos por procesos y es bueno que entendamos que no estamos solos, que siempre podemos estar abiertos para buscar ayuda, para ser escuchados, y de eso se trata. Les bendecimos y les invitamos a que puedan compartir este video en sus redes sociales para que más personas lo puedan ver. Hasta luego.